Hola, ¿qué tal? Estimados colegas, amigos, espero que se encuentren bien a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando en estos tiempos. Me presento, soy el profesor Carlos Vargas, soy filósofo académico de la UNAM y bueno, pues en esta ocasión estoy colaborando con los amigos del seminario de emanaciones plotinianas, quienes muy generosamente me han invitado a participar con ellos en este nuevo proyecto que están inaugurando, que consiste en una serie de charlas o de pláticas, ¿no? Eh, Es una propuesta muy interesante la que están haciendo los colegas, pues precisamente para tratar de coadyuvar a resolver, digamos, la situación de estos enclaustramientos, de estos encierros por la cuarentena del COVID-19, coadyuvando a que con esto se enriquezca con contenidos diversos la Internet y que podamos nosotros pues justamente navegar por nuevos senderos que nos hagan reflexionar y pensar. Además, por cierto, Plotino y concretamente lo que quiero compartir con todos ustedes, pues nos viene muy bien precisamente para pensar sobre cuestiones tan agobiantes como las que estamos viviendo hoy en día. Pues bueno, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando por acá. Eh, si ustedes me están observando ahora, desde luego que tienen opciones de mandar comentarios a la publicación que actualmente está transmitiendo y en la medida de mis posibilidades, naturalmente, pues iré dándole lectura a estas preguntas o comentarios, precisamente para tratar de dialogar en la medida de lo posible por este medio, ¿no? Pues bien, insisto nuevamente mi gratitud hacia el seminario Emanaciones Plotinianas y agradezco también pues la compañía de todos ustedes. Por supuesto, como sabemos que puede haber imprevistos con la Internet, si en algún momento se llegase a interrumpir la transmisión, de inmediato trataré, desde luego, de reiniciarla para continuar con el hilo de lo que se viene platicando, ¿no? También quisiera aprovechar de una vez para extenderles la invitación a que se unan y sigan a este seminario de emanaciones plotinianas, quienes, bueno, son un grupo bastante activo en el cual pues comparten textos, bibliografía, artículos especializados sobre la filosofía plotiniana, el neoplatonismo en general y desde luego la filosofía de Platón en su conjunto. Es un grupo de jóvenes estudiantes de filosofía y académicos también destacados en filosofía y especialistas en el área, que enriquecen mutuamente todo lo que tiene que ver con este muy, muy vasto y bastante rico mundo de la filosofía neoplatónica. Entonces les invito a que se unan también a sus páginas, a sus grupos y que sigan adelante, ¿no? Eh, por supuesto, como ya aparece acá un mensaje, cualquier comentario, cualquier pregunta, insisto, puede ser colocada en cualquier momento y trataré en la medida de lo posible, desde luego, de darle respuesta y atención. Bien, pues entramos en materia. En esta ocasión, de lo que voy a hablar con ustedes es de la idea del bien en Plotino, una aproximación a la idea del bien. No es cosa nada sencilla, es bastante compleja, pero definitivamente esto es el núcleo fundamental de todo el pensamiento plotiniano y me atrevería a decir prácticamente de todo el neoplatonismo. Eh, Como sé que quizá nos están viendo personas que tal vez no hayan leído a Plotino o lo hayan leído muy poco, quizás hace mucho tiempo y ya no se acuerden, o definitivamente nunca lo hayan leído, bueno, me gustaría recordarles sencillamente que Plotino fue un filósofo del siglo III después de Cristo. Es decir, Plotino vive en un periodo prácticamente de decadencia romana. Ya se encuentra casi en los albores del periodo medieval
Y desde luego, en ese momento en donde vive Plotino, bueno, hay una serie, digamos, de situaciones políticas bastante adversas, ¿no? Esta decadencia del Imperio Romano viene ya desde Comodo, el hijo disoluto del emperador Marco Aurelio, el emperador estoico, y en ese periodo, pues bueno, hay un montón, digamos, de trifulcas, comienza a haber una franca invasión germana e incluso persa hacia lo romano, y esto va generando, desde luego, tensiones políticas muy fuertes. Entonces es un momento coyuntural bastante álgido, bastante movido, y sorprende precisamente que en ese periodo tan vertiginoso, pues florezca esta filosofía en manos de este gran pensador Plotino. No tenemos muchos datos de su vida. De hecho, bueno, hay una obra que se llama tal cual Vida de Plotino, ¿no? Su principal biógrafo fue su discípulo Porfirio. Y bueno, pues no tiene muchas referencias acerca de la familia y bueno, la ascendencia en general de Plotino. Y lo único que tenemos, digamos, es la conciencia de quién fue Plotino a partir de que comenzó su vida filosófica. También es cierto que Plotino escribe sus obras de una manera desarticulada y a pesar de que tenía un gran talento especulativo, es decir, es alguien que reflexiona a profundidad y con muchos matices y con una sutilidad verdaderamente envidiable y admirable, sin embargo, su obra escrita no está pensada ni diseñada para que constituya libros o que constituya una discursividad que se va concatenando o que se va organizando en secciones, como sí lo son, por ejemplo, las obras de Aristóteles. En ese sentido, en realidad, lo que nosotros hoy en día tenemos como fuentes de Plotino, las obras de Plotino, tienen una organización que el propio Porfirio estableció, generando bloques de 9 tratados. Son 6 bloques de 9 tratados. El hecho de que sean 9 por cada bloque es lo que le da el nombre de eneadas, ¿sí? De tal manera que cabe decir que hay 6 eneadas. Es decir, que tenemos 54 tratados hechos por Plotino. Las Eneadas de Plotino están agrupadas o intentan estarlo, desde luego, por situación temática principalmente. Sin embargo, hay otra organización de los textos de Plotino que más bien tiene que ver con el momento en el que posiblemente escribió dichos tratados a lo largo de su vida. De tal manera que hay 2 organizaciones de la obra de Plotino. Las Eneadas, que serían, digamos, una organización más bien de corte temático, teórico, especulativo, y la ordenación que está vinculada a la biografía o lo que se cree que pudo ser la biografía de Plotino mismo. En este caso, desde luego, para fines de lo que voy a exponer, me voy a basar naturalmente en las Eneadas, como en general prácticamente todos los estudiosos lo hacen, pero que desde luego corresponderán siempre con un texto agrupado en la vida de Plotino, también elaborada por Porfirio. Bien, en el caso concreto de lo que les quiero hablar, me voy a centrar solamente en un tratado de la primera Eneada, ¿sí? Eneada primera, capítulo 7. Ese va a ser el pasaje que voy a abordar en esta ocasión. Este pequeño tratado, en relación con la agrupación de la biografía o de la vida de Plotino, corresponde nada menos que con el último. Digamos que ese 7º tratado de la primera Eneada de Plotino es el escrito número 54 que supuestamente pudo haber escrito Plotino en el umbral de su muerte, cuando ya estaba próximo a morir. Entonces, a mí me resulta sumamente atractivo este tratado 7º de la primera Eneada, porque digamos que es una gran síntesis, si me lo permiten decir así, de prácticamente el sistema entero de la filosofía neoplatónica plotiniana. Y, naturalmente, el núcleo duro de este tratado 7º es precisamente la noción de bien. El bien en griego antiguo se suele decir to agatón, ¿no? Es decir, lo óptimo sería una traducción posible, ¿no? Es decir, el bien
hiperbueno, lo más bueno, lo bueno en sí, de hecho sería la forma correcta de pensarlo, ¿no? Bien, y me parece muy llamativo este Tratado Séptimo que habla del bien, porque nos va a exponer precisamente cómo es que esta noción es, y no otra, la central del pensamiento filosófico. Con esto, en gran medida lo que va a ocurrir también es que Plotino va a intentar refutar a Aristóteles, ¿sí? En lo que este último ha, digamos, expuesto en su célebre Metafísica. Y lo adelanto ahora, pero volveré a ello después. Quiero decir, Aristóteles va a pensar que aquello que sustenta a la realidad en su conjunto es una entidad, ¿sí? Es decir, algo que es, y que es completamente abstracta, o mejor dicho, formal, no contiene materia, ¿sí? Y que ejerce una actividad específica, la de el pensamiento. Bueno, esta entidad, ¿sí? A la que Aristóteles no tiene empacho, desde luego, en identificar con lo divino, es lo que sustenta y motiva a toda la realidad en su conjunto. Pues bien, Plotino va a estar en desacuerdo con Aristóteles y en este Tratado Séptimo del que vamos a hablar, justamente lo que va a mostrar es que no es una entidad lo que sustenta a la realidad en su conjunto, sino que más bien se trata de esta noción supremísima que es el bien en sí, el zoagatón. Bien, entonces, por un lado es una crítica y en algún sentido una refutación a Aristóteles, que además, este sería, digamos, otro elemento a considerar, que además reivindica la filosofía platónica por encima de la aristotélica, pues, como sabemos, o si no sabemos, lo informo ahora, eh, Platón, digo, postula en su famosísima República, ¿no? Este diálogo central, medular en la obra platónica, justamente que aquello que en última instancia le confiere realidad a todo no es otra cosa que la forma del bien. De tal manera que Plotino en esta séptima Eneada ratifica su mayor filiación teórica, vital, incluso me atrevería a decir, con Platón que con Aristóteles. Sin embargo, no deja de reconocer algunos elementos aristotélicos fundamentales, pero en definitiva está en desacuerdo con la tesis última de Aristóteles. Pues bien, esta polémica filosófica que les estoy mencionando, que se alcanza a ver en el séptimo libro de la primera Eneada, fundamentalmente lo que procura también es ofrecernos una explicación de la realidad en su conjunto. Es decir, no se trata solo de una polémica entre filósofos, sino que también, ¿no? Justamente a través de esa polémica, de lo que se trata en este tratado séptimo de la primera Eneada es de entender el sentido de la realidad en su conjunto. Y en esa comprensión de la realidad de su conjunto, naturalmente que saldrán temas muy relevantes para la filosofía plotiniana, como lo son las consideraciones sobre el alma, sobre la inteligencia y, finalmente, la consideración en torno a la muerte. Pues bien, estos son, digamos, los temas que se van a tocar de maneras puntuales en ese capítulo séptimo de la primera Eneada. Pero para irnos un poco en orden y tratando de ir paso a paso, porque la escritura de Plotino es siempre muy compleja y va a exigir de nosotros acceder a profundidades o a abstracciones sumamente sutiles, me voy a permitir ir paso a paso en esta Eneada, en esta primera Eneada, capítulo séptimo, con el fin de que también, pues bueno, conozcan el contenido de dicho capítulo y en el mejor de los casos, si lo han leído, pues bueno, lo comenten conmigo y si no, pues los invito a leerlo para verificar o repensar lo que acá voy a exponer. Bien, eh, perdonen si de pronto esquivo un poco la mirada, acá tengo mis notas para no perderme tanto, ¿no? Bueno, miren, el séptimo capítulo de la Eneada primera está subdividido a su vez en tres pequeños apartados. El primer apartado es en donde Plotino comienza generando la pregunta acerca de cuál es el bien de todas las cosas. Es decir,
¿qué es lo que podríamos considerar como el bien de cualquier cosa? Y, digamos, de una manera inmediata, a tenor de tratar de pensar esta respuesta, pues justamente adelanta Plotino, bueno, podríamos considerar que el bien de cada cosa es la actividad que le es propia por naturaleza. ¿De acuerdo? Digamos, por ejemplo, que vamos a poner un ejemplo demasiado inmediato, quizá por lo mismo podría ser muy limitado, pero tratando de ejemplificar o tratando de ilustrar lo que acabo de decir, ¿no? Decimos que un aparato, por ejemplo, la computadora, ¿sí? Es una buena computadora, ¿sí? Precisamente cuando su actividad, que le es propia, ¿sí? Es efectivamente adecuada, ¿no? Entonces, claro, si funciona, si enciende, si realiza las operaciones para las cuales fue diseñada, naturalmente decimos esta es una buena computadora, ¿vale? Bien, si pensamos desde luego en seres naturales, no ahora en un ser artificial inventado por el ser humano, como lo es la computadora o el aparato en general, sino, bueno, más bien pensamos en los árboles, en los vegetales, y tratamos de ubicar, bueno, claro, la actividad propia de los vegetales es, en principio, crecer, ¿sí? Y, en la medida de sus posibilidades, naturalmente, reproducirse, claro. Entonces, cualquier vegetal, cualquier árbol que no logre realizar la actividad que le es propia de manera natural, pues va a ser considerada un animal o un vegetal o un árbol, una planta no buena, en el sentido de que no logra realizar la actividad que le es propia. ¿De acuerdo? En este sentido, cabe de una vez destacar lo siguiente. Cuando hablamos del bien en Plotino, y en general, si me lo permiten decir, en Platón, en Aristóteles y en una muy larga tradición de la metafísica occidental, la noción de bien no se reduce ni se limita a la noción moral. Es decir, cuando hablamos de bien, no estamos hablando de bien en sentido moral, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente, no solo para lo que ahora les estoy tratando de comunicar de Plotino, sino también porque esto nos va a permitir redimensionar la noción misma de lo bueno, ¿no? O del bien, porque estamos muy habituados, me parece, salvo que haya alguna otra salvo alguna otra observación que me puedan hacer, pero me parece que en general estamos muy proclives a pensar el bien en términos morales, ¿sí? Pensamos el bien y casi de inmediato lo imaginamos o lo asociamos hacia una persona buena o acciones buenas o acciones malas, el contraste, ¿no? En sentido moral. Pero el bien acá en realidad tiene que ver con una condición o con una determinación de carácter ontológico, ¿sí? Es decir, estamos hablando del modo de ser de las cosas en general. Por esta razón, cuando decimos que algo es bueno, ¿sí? O que decimos que el bien de algo está en la actividad que le es propia por naturaleza, ¿sí? No nos estamos refiriendo al bien en un sentido moral exclusivamente, sino que estamos hablando del bien en el sentido de que aquello que realiza esa cosa o esa entidad del caso, ¿sí? La realiza correctamente, completamente, adecuadamente. Un ejemplo otra vez como para tratar de afianzar esta idea. Cuando nosotros hablamos de que una mesa, por ejemplo, o un librero, es bueno, obviamente no estamos juzgando la bondad del librero en un sentido moral. Es decir, no se nos ocurre pensar que el librero es un mueble con muy nobles sentimientos y con un comportamiento intachable en la casa o en la biblioteca. Sino que estamos diciendo que el bien de ese objeto en concreto tiene que ver con el hecho de que su realización, sus materiales, sus componentes, por tanto, y desde luego la función para la cual ha sido diseñado, operan todo en conjunto de manera óptima. Y en ese sentido decimos que ese objeto es bueno. Precisamente porque decimos esto, es que
estamos hablando del bien en un sentido de carácter ontológico, no de carácter ético, y esto es muy importante. Naturalmente estarán emparentados el bien moral y el bien ontológico, pero definitivamente no se reduce este último, el ontológico, al primero. Esto es muy importante tenerlo presente. Muy bien. Bien, por acá nuestro amigo Balfer, que es parte de este grupo y de este seminario, comenta que en efecto Plotino, bueno, no solamente tiene una escritura compleja y muy rica, vasta, sino también es muy, muy metafórico, y lo cual es verdad, es hermoso en ese sentido la lectura de Plotino, ¿no? Y bueno, ratifica también Balfer que efectivamente el bien es entendido como la plenitud ontológica de las cosas, desde luego. Bien, me parece también en esta salvedad, pues, como venimos diciendo, Plotino, digamos que de alguna manera rescata o retoma la idea aristotélica de que las cosas, pues, cuando funcionan adecuadamente según su naturaleza, son buenas. Digamos que aquí hay una cierta coincidencia con Aristóteles en Plotino. Bien, pero también Plotino hace una pequeña acotación en este primer momento. Dice Plotino que no solamente podemos considerar al bien como la actividad que le es propia a cada cosa de manera natural, sino que también hay que considerar que hay cosas que son compuestas, ¿sí? Es decir, hay cosas, y esto, digamos, lo podemos observar incluso en nosotros mismos, nosotros como individuos de carne y hueso, vean cómo uso el y, somos entidades compuestas, es decir, estamos constituidos por partes. Bien, Plotino dice, bueno, en las cosas que tienen partes, ¿sí? Hemos de pensar que su bien es correspondiente con la actividad que le es propia a la mejor parte de ese compuesto, ¿sí? En ese sentido, desde luego que, por ejemplo, en el caso humano, ¿sí? Para Plotino esto es muy claro, el ser humano, bueno, para Plotino, para la tradición platónica y neoplatónica en general, el ser humano, es decir, nosotros, los que estamos aquí viendo, escuchándonos, desde luego que somos un compuesto, por lo menos básicamente de dos elementos. El cuerpo, la carne, esto que podemos ver, que podemos palpar, ¿sí? Y aquello que efectivamente anima a esta carne, que es precisamente el alma. Por lo pronto, estamos constituidos de estos dos elementos. Y para la tradición neoplatónica, desde luego, el alma, ¿sí?, va a ser la parte más importante respecto del ser humano. Y en ese sentido, justamente va a decir Plotino, con base en lo que acabo de explicarles de los seres compuestos y su bien, que el bien de nosotros como humanos va a corresponder a la actividad del alma. ¿Por qué? Porque el alma es la mejor parte de nosotros. Y en ese sentido, que nuestras almas realicen sus actividades de la mejor manera posible, eso va a ser el bien para nosotros. ¿De acuerdo? En ese sentido, Plotino, insisto, hace un matiz a una idea que de hecho también está en Aristóteles, que consiste en que cada cosa tiende a su bien realizando la actividad que le es propia. Y la corrección o la acotación que hace Plotino es decir, bueno, claro, pero ojo, desde luego que vamos a hablar de la mejor actividad, o mejor dicho, la actividad que le es propia a las cosas. Pero si esa cosa está compuesta de partes, en realidad la cosa que va a importar es el elemento fundamental o principal de ese compuesto. Y la actividad que ese elemento fundamental realice, esa va a ser la cosa buena o lo bueno para dicho compuesto. ¿De acuerdo? Por tal motivo, ya Plotino nos está adelantando con esta afirmación de en un compuesto el bien es la actividad del elemento mejor de dicho compuesto, ¿no? Con esa afirmación, un poco Plotino está adelantando implícitamente que en el caso humano, el cuidado
y el ejercicio del alma es fundamental, es primordial respecto precisamente del cuerpo, lo cual no implica necesariamente el descuido del cuerpo, pero ciertamente implica el matiz de no preponderar lo corpóreo por encima de lo anímico, porque lo más importante es efectivamente el alma, va a pensar Plotino. Bien, ok. Déjenme ver si hay algún otro comentario por el momento. Parece que vamos bien. Les recuerdo que si hay alguna duda, comentario, alguna intervención que deseen hacer, me la pueden escribir acá en los comentarios y procuraré en la medida de mis posibilidades, pues, darles respuesta. Bien. Bueno, entonces, decíamos pues que sí, dado que el alma, ¿sí?, es lo más importante en un compuesto, ¿sí? Acabo de usar el ejemplo de los seres humanos, de nosotros, ¿no?, que para el neoplatonismo efectivamente debe ser pensado el ser humano como un compuesto de cuerpo y alma, pero en realidad el alma, digamos, los seres humanos tenemos un alma naturalmente, pero digamos que podría decirse que hay un alma general en todo lo que está creado, configurado. Y en ese sentido, todas las cosas en alguna medida o algunas cosas en algún sentido poseen alma, y como el alma es más importante que el resto de elementos que componen a esas cosas, pues naturalmente el alma y su actividad serán mucho más relevantes, incluso en esos compuestos de esos cuerpos o de esos seres no humanos. Ok, a ver, aquí hay una pregunta de Darien. Darien pregunta, ¿cómo se explica el origen del mal? Bueno, de hecho va a haber una pequeña consideración sobre el mal al final del tercer apartado de este séptimo capítulo que estoy abordando, pero lo que puedo adelantar ahora es que en sentido general el mal va a ser considerado básicamente como una ausencia o como carencia, ¿de acuerdo? En este sentido, el mal no puede ser pensado como una entidad o en una, digamos, en una realidad ontológicamente positiva. Es decir, el mal no es un ente, no es una cosa, ¿no?, que existe como empujando al resto de realidades que están en este mundo o en esta realidad, valga la redundancia, ¿no? Sino que más bien es muy relevante el hecho de que para el neoplatonismo el mal es justamente la ausencia, la carencia, la desintegración de las entidades, es carencia de ser. En algunos otros contextos, por ejemplo, a mis alumnos les suelo poner el ejemplo de la deficiencia visual, ¿no? Yo, por ejemplo, que uso gafas, y si alguien de acá, de los que nos está siguiendo la transmisión, también lo hace, pues bueno, normalmente en el mundo contemporáneo, cuando vas con el oftalmólogo y te hacen una serie de pruebas, lo que te dicen es que tienes una determinada enfermedad, tienes un mal. Y claro, cuando se dice que se tiene un mal o una enfermedad, se interpreta en el sentido de tener algo positivamente, es decir, algo puesto, quiero decir, como si una entidad se alojara, en este caso, en los ojos. Y entonces, claro, en realidad la perspectiva neoplatónica, y platónica en realidad también, no va a entender el mal como algo que se coloca y perjudica, sino más bien como la falta de tener la facultad completa. En este sentido, volviendo al ejemplo de la deficiencia visual, incluso ya uso la palabra un poco adrede, justamente vamos a decir que quien no puede ver bien, por ejemplo, quitándose las gafas, ¿no?, es porque no tiene visión completa. Y en ese sentido es que su visión es mala. Por lo tanto, el mal no es una cosa que se posee, sino que se padece. Es el padecimiento, ¿sí?, de no contar con la totalidad de una determinada facultad, en este caso la visual, o bien el hecho de no contar con la totalidad de la entidad
Por ejemplo, una mesa que le falta una pata es una mesa incompleta. Y en ese sentido, es una mala mesa. ¿Por qué? Porque ya no puede funcionar adecuadamente. ¿De acuerdo? Y esto es muy relevante, al final del día estuvo muy bien que lo plantearas, Darien, porque justo esto es muy relevante, porque si el bien es la realización de la actividad que le es propia a una cosa o a la mejor parte de un compuesto, el mal sería el impedimento de la realización de esa actividad que le es propia. Y en esa medida, el mal sería un padecimiento, una afección. Por lo tanto, tenemos que considerar que en efecto, el mal, si bien no es una realidad que está colocada, no es un genio maligno, para usar en broma quizá desde luego la referencia cartesiana, ¿sí? Sin embargo, es aquello, ¿sí?, que nos permite notar que las cosas pueden no estar completas, no ser a cabalidad, hallarse truncas, hallarse faltas, carentes, y en ese sentido, pues que no pueden alcanzar su plenitud y por tanto no ser buenas plenamente. Bien, espero que con esto más o menos te pueda adelantar algo. Muy bien. Raimundo Eurico dice que le parece importante hacer hincapié en el cuidado del alma y del cuerpo, sobre todo porque muchas veces se piensa que el neoplatonismo supone un desprecio del cuerpo. Estoy muy de acuerdo, sí, qué bueno que lo planteas. Quizá me expresé mal en el sentido de que parecería que, dado que el alma es lo más importante, ¿no? Bueno, en esto no hay duda, es decir, en esto Plotino parece no tener dudas sobre que el alma es más importante que el cuerpo. Sin embargo, eso no quiere decir, desde luego, que uno pueda despreciar y descuidar hasta al plano de desgastar y mutilar al cuerpo. Eso sí que no. Porque efectivamente, aunque el alma es la mejor parte, finalmente mientras uno está vivo, es compuesto de cuerpo y alma. Por tanto, una manera, fíjate, esto es muy importante, ¿no? Raimundo, no sé si estés de acuerdo, pero finalmente una manera de cuidar el alma de uno mismo, ¿no? Cuando está uno en vida, es decir, cuando uno tiene cuerpo y el alma está animando dicho cuerpo, para que el alma no esté continuamente agobiada o asediada por pasiones, por dolores, por sufrimientos, en fin, ¿sí? Pues naturalmente hay que cuidar el cuerpo también, porque justo el cuerpo es una vía de acceso a múltiples agitaciones del alma. Por tanto, no solamente habría que fortalecer el alma para que no le perturbe del todo el cuerpo, sino también hay que cuidar el cuerpo para que esas perturbaciones pues tampoco sean continuamente presentes en la vida de uno, ¿no? En esa medida tiene razón, el cuerpo no necesariamente significa algo que deba ser deliberada y ejecutivamente despreciable, ¿sí? Sino más bien la idea del desprecio al cuerpo debe entenderse en el sentido de no considerar que el cuerpo es lo más importante, ni tampoco considerar apegarnos completamente a cómo esté nuestro cuerpo. Porque hay una trampa importante en esto. Cuando alguien cae en la idea de que debe cuidar al cuerpo, ¿sí?, puede caer en la tentación de que quiere cuidarlo incluso del paso del tiempo, ¿sí? Bueno, y esto es una cosa muy del mundo contemporáneo, por cierto, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no queremos, o mucha gente no quiere no envejecer, por ejemplo? Quiere que el cuerpo perdure, pero un momento en específico. Es decir, uno no quiere cuidar, no, uno no quiere mantener su corporalidad de cuando tenía 2 o 3 meses, ni tampoco quiere la corporalidad de una edad en la cual el cuerpo se haya bastante descuidado. Uno lo quiere en un cierto periodo. Entonces, en ese sentido, también hay que tener cuidado de que el cuidado del cuerpo no se confunda con la obsesión por mantener al cuerpo en un único estado, casi como si no sufriese alteraciones temporales. En ese sentido, ese cuidado, me parece, es el que creo que hay que considerar como aquello que hay que despreciar, según Plotino, ¿vale? Bueno, están llegando más preguntas, esto está muy interesante, qué bueno que les está interesando. Me pregunta Arturo González Yáñez, saludos Arturo, qué gusto que estés por acá. ¿Cuál es el criterio de Plotino para determinar la mejor parte
de una entidad. Saludos. Bueno, saludos también, Arturo. Es complicado, pero digamos que si me regreso un poco al ejemplo concreto del ser humano, compuesto de partes, donde la mejor de ellas es el alma, un, un primer criterio que además es un postulado ontológico, metafísico, que proviene de Platón y de Aristóteles incluso, es el hecho de que aquella parte del compuesto que subsiste por sí misma es mejor que las demás. ¿Sí? En el caso humano, el supuesto elemental es que el alma es aquella entidad que subsiste por sí misma y, por lo tanto, no depende del cuerpo. En cambio, el cuerpo depende del alma necesariamente, pues precisamente para poder activarse, porque si el cuerpo careciese de alma, el cuerpo no sería sino una entidad inerte, sin capacidad de movimiento, sin capacidad de crecimiento, ¿no? Literalmente algo simplemente echado allí. Mientras que el alma es algo que se sustenta por sí misma, es capaz de movimiento y es susceptible de mover a otro. De tal manera que en un compuesto todo aquello que se sostenga por sí y además sea aquello por lo cual el resto de elementos de hecho se articulan y funcionan, es el criterio para reconocer a la mejor parte del compuesto, ¿no? Desde luego que esto, insisto, me acoto un poquito ahora a lo que venimos siendo de la relación alma-cuerpo, ¿no? Eso sería muy interesante observar cómo poderlo, digamos, actualizar, por ejemplo, en un diálogo de estas teorías metafísicas, por ejemplo, con química, ¿no? Es interesantísimo observar ahí procesos de la materia, aunque claro, la materia, que sería el objeto de estudio de la química, bueno, tiene unas peculiaridades muy complejas en el neoplatonismo, a lo cual no voy a entrar en esta ocasión. Pero bueno, tratando de resolver la pregunta que me hacías, Arturo, un poco sería esto, ¿no? Un posible criterio, un criterio que me parece extraíble de las obras de Plotino, es precisamente una entidad o un elemento es el más importante de un compuesto porque este elemento se sostiene por sí mismo, motiva el resto, articula el resto y podría subsistir con independencia del resto, ¿vale? Bueno, espero haber más o menos contestado. Alberto Bastar, que está también por acá. Hola, Alberto, te mando saludos. Me pregunta cómo se relaciona el mal en tanto afección o padecimiento con la materia. Híjole, esas son preguntas tremendas. Bueno, un poco ya decía que no me quisiera meter mucho con la consideración sobre la materia en Plotino, pero bien, un pequeño atisbo, Alberto. En Plotino, el mal, como insisto, el mal es la ausencia o la afección, ¿sí? Y dentro, digamos, del esquema general, aunque tiene matices muy complejos también la noción de materia, la materia es aquello que necesariamente depende de una forma. Es decir, la materia, si cabe pensarla como una realidad en sí misma, si cabe pensarla como una realidad, digo esto de cabe porque de hecho para los neoplatónicos, para el propio Plotino, y aquí me parece que hay un punto en algún sentido de acercamiento con Aristóteles, la materia en sí, pues definitivamente no existe, ¿sí? Sino que la materia siempre se halla vinculada con una determinada forma. Y bueno, esto es interesantísimo. Si nosotros lo pensamos incluso ahora, ¿no? Si nosotros tratáramos de imaginarnos la materia, ¿no? En sí misma, ¿qué cosa nos imaginamos? Y claro, esto luego a veces lo suelo decir en mis clases, ¿no? A lo mejor alguien se imagina, qué sé yo, cemento, ¿no? El cemento, bueno, pues claro, es una materia, y diría uno, claro, y ese cemento pues adquiere forma, pero ojo, porque incluso en el cemento ahí la materia tiene forma de cemento, es decir, no es materia pura. Y tampoco, qué sé yo, cuando te imaginas otro tipo de materiales, la arcilla, el lodo, la plastilina, la masa de las tortillas, todas esas cosas son, desde luego, materiales para determinadas realidades, ¿no?
pero en sí mismas no son la materia, ¿de acuerdo? Fungen como materia para otro compuesto, pero esos mismos ejemplos que acabo de enumerar son un compuesto de una forma determinada, ser tortilla o ser masa de tortilla, ser cemento, ser arcilla, ser lodo, con la materialidad que justamente, aunado a esa forma, realiza dicho elemento, dicho compuesto, mejor dicho. En este sentido, lo que podemos observar es que la materia es radicalmente necesitada, siempre requiere de algo más. En este sentido, la materia es continua y perennemente carente, siempre le falta algo. Y dado que el mal es carencia o ausencia, entonces el mal se encuentra, ojo, aquí hay un matiz que sí me importa mucho resaltar, el mal se encuentra, o quizá cabe decir coincide con la materia, pero no necesariamente implica que se identifica con ella, ¿sí? Es decir, es verdad que en la materia acaece porque coincide el mal, pero no creo que sea exacto decir que el mal es irremediablemente la materia. Claro, la materia es mala, pero en el sentido que acabo de decir, coincide en la maldad porque es carencia con la materialidad. Esto es polémico, porque además el propio Plotino en varios pasajes sí tiende en la escritura a decir o a establecer una especie de equivalencia entre la materia y la maldad. Pero claro, también si consideramos el hecho de que la escritura de Plotino, como lo dicen muchísimos de los grandes especialistas, pues no necesariamente es una escritura cuidada en el sentido de mantener una precisión continua en todos los momentos, podría darse el caso de que las equivalencias que a veces se alcanzan a observar entre la materia y el mal se deban un poco a ello y no tanto al hecho de que efectivamente se creyese que materia y mal son lo mismo. Porque desde luego, si esto ocurriese, tendríamos una gran paradoja de carácter ontológico. Entonces, si el mal es materia y la materia es una sustancia, ¿sí? Entonces el mal es una sustancia. O bien, si el mal no es algo, entonces la materia tampoco es algo. Luego la materia no existe. Entonces tendríamos estas grandes paradojas, me parece. Lo que sí creo es que el mal coincide con la materia por lo que acabo de plantear. Lo dejo desde luego sobre la mesa, pero un poco por acá lo pensaría, Alberto, ¿no? Es decir, el mal coincide con la materia por ser perennemente carente, necesitada, falta. La materia nunca es ella cabal por sí misma y en ese sentido, pues siempre es mala, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Los propios amigos de Emanaciones dicen que llegó la pregunta, ¿el bien es el mismo a través de los tiempos? Bueno, en sentido del bien en sí, el bien absoluto para Plotino me parece que indudablemente lo es. Y lo es porque de hecho el bien está más allá del tiempo. ¿Sí? El bien no está sometido al devenir y tampoco está sometido a la temporalidad. Por lo mismo, el bien persiste siendo lo que es, ¿sí? Bueno, y aquí, híjole, aquí estoy traicionando un poco el espíritu neoplatónico, ¿no? Pero un poco para que nos entendamos. Eso llamado bien, ¿sí? Va a ser idéntico y siempre el mismo sin importar el tiempo, ¿sí? Porque justo está, reitero, está por encima del devenir temporal. Acá podríamos tener la historia, desde luego, ¿no? Los cambios, las eras geológicas inclusive, pero el bien se halla, ¿sí? Imperturbablemente por encima de eso. Por tanto, el bien es lo mismo siempre. Recuerdo que el bien no es entendido en un sentido moral, porque claro, podríamos caer en la tentación de pensar al bien en lo moral, y es que aquí está la trampa, y por eso les digo que no hay que confundirse. Lo moral sí está sometido al tiempo, y tan es claro que por ello la moral varía temporalmente, y por tanto lo que consideremos bueno moralmente en una época es distinto, e incluso puede ser radicalmente opuesto a lo que consideremos bueno en otra. Por tanto, en sentido moral, pues claro que el bien va modificándose en función de la temporalidad. Pero como les he dicho que el bien del que hablamos acá no es moral, sino un bien en un sentido ontológico. Incluso
me voy a atrever a dar un pasito más. Sí lo estoy entendiendo en un sentido ontológico, pero el bien incluso es algo que está por encima de lo ontológico. Es una realidad perenne absoluta, ¿sí? Que definitivamente no está sometida por ello mismo, por su ubicación, por su posición y por su importancia al devenir del tiempo. Luego, ese bien supremo, ese es igual en cualquier tiempo. El bien moral, pues sí, varía dependiendo de la época, ¿no? Bueno, espero más o menos haber dado alguna luz al respecto. Me pregunta Salvador Velasco González, respecto al mal y la ausencia de algo, ¿cómo sé que algún ser es carente de algo? Es decir, ¿cómo sé que esa carencia es tal y no parte positiva de su esencia? Preguntas. Bueno, y exploras un poquito más. Vaya, que esa carencia constitutiva, de hecho, a ver, otra vez, déjame leerte otra vez. Vaya, que esa carencia constituya, de hecho, la naturaleza de su potencia, lo que debe ser. Eh, Está muy interesante el planteamiento, porque claro, en algún sentido, si las cosas, por ejemplo, en su desarrollo, digamos, una semilla, para volver sobre, ahora voy a utilizar terminología aristotélica, ¿no? Una semilla está, desde luego, en potencia de ser árbol o de ser planta o flor, ¿no? En ese sentido, aún no es, o sea, carece de la plenitud de su ser. Uh-huh. ¿Cabría decir entonces que entonces esa semilla es mala? La respuesta es no, porque en tanto semilla, ella es todo lo que debe ser. Lo que aún no es, en tanto que no lo es todavía, aunque todavía es una potencia de su ser, ¿sí? En ese sentido, no podemos juzgar que fuera algo malo, porque todavía ni lo realiza. La maldad estaría en el hecho de que algo que en potencia debiera realizarse de alguna otra manera, no lo lograra por algún impedimento. Y entonces el impedimento de la realización, eso sí que sería un mal. Y allí, digamos que aquí estamos hablando de una manera especulativa, teórica, desde luego, pero en los hechos, cuando uno ve que la planta nomás no crece, ¿sí? Pues claramente se percata de que algo está mal, ¿sí? Porque uno reconoce que la completud o la actividad propia inherente de esta entidad en concreto, la planta, pues, ¿no? Pues justamente no se desarrolla. Y en esa medida decimos que es malo porque no parece realizar la función que de habitual habíamos observado en otros casos, ¿no? En ese sentido, reconocemos que algo es carente porque reconocemos también la actividad propia de esa entidad. Y si no conocemos la actividad propia de esa entidad, la podemos aprender. Pero claro, mientras aprendamos la actividad propia de una determinada entidad, tampoco somos capaces de reconocer que está mal, ¿sí? Para poder reconocer que algo está mal, tenemos que reconocer su bien. Y con esto adelanto, el mal siempre, inevitable e invariablemente es relativo al bien. No es lo contrario u opuesto. Y no lo es porque no se trata de una realidad en sí, el mal, ¿sí? Y además, porque el mal es justamente la suspensión, o mejor dicho, la obstaculización del desarrollo bueno, del bien. Por tanto, para poder saber que algo está mal, tenemos que entender cuál es el bien de ese algo y al entenderlo, reconocer si se está cumpliendo o no. Al hacer eso, podemos reconocer que algo es malo. ¿Vale? Bueno, espero que esto más o menos haya colocado Salvador y el resto, por supuesto, ¿no? Eh, dice Emiliano Peñalosa también, bueno, saludos a Salvador, saludos a Emiliano también. Es correcto plantear que los dos problemas que propone Plotino son, por un lado, filosófico, es decir, relativo a la estructura metafísica de la realidad, y religioso, por otro lado, me imagino, relativo al destino del alma.
Eh, Bien, mira, creo que para fines expositivos, didácticos, quizá podríamos establecer esa taxonomía, ¿no? Esa clasificación. Algo así como una reflexión o una especulación en el mejor de los sentidos, desde luego, sobre el destino, la naturaleza del alma y la posibilidad de su persistencia más allá de la vida corporal. O bien, también el estudio de una explicación de la realidad. En Plotino, en realidad, eh, lo que yo observo es más bien un gran monismo. ¿Sí? El neoplatonismo es monista, es decir, todo se subsume a un único principio, ¿sí? A una única realidad que sin embargo se expande y se diversifica. Esa unidad es esto que hemos llamado el bien en sí, el toagatón del que hablaba hace rato, y que naturalmente se encuentra, como les decía también hace rato, por encima de cualquier realidad. En ese sentido, el destino del alma después de la muerte, del alma, obviamente estamos pensando, me imagino, ¿no? En el alma individual de los seres humanos, el destino del alma como algo que después se incorpora con esto, que es el principio absoluto, la realidad absoluta, el fundamento último de lo real, desde luego que puede ser interpretado en un sentido religioso, ¿no? Pero aquí religioso no en un sentido de religión institucionalizada, ¿no? Sino en el sentido de un volverte a ligar con la realidad fundamental del todo, ¿no? Pues sí, en ese sentido puede considerarse como religiosidad, ¿no? Pero me parece que en rigor el sistema plotiniano es simultáneamente esa consideración de lo religioso en un sentido profundo, amplio del término, y una especulación teórica, teorética, compleja, sistemática, sobre el modo de ser de lo real en su conjunto. De tal manera que creo que son lo mismo en última instancia lo que tú acá señalas, Emiliano, como religioso y filosófico, sin que esto signifique que esté haciendo una religión en el sentido que la entendemos de manera habitual, ni tampoco en el sentido de la filosofía que solamente hace una X teoría, sino es toda una explicación unitaria, ¿no? De comprender la realidad en su conjunto. De esta manera, pienso que son ambas cosas simultáneamente, aunque podríamos poner atención en uno u otro aspecto con detalle, ¿vale? Bueno, nos pregunta acá un compañero que se coloca a sí mismo como refresco lisérgico. Saludos. Dices tú, sobre el tema de la materia es interesante que Plotino utiliza metáforas que la asocian con la oscuridad y la tiniebla, mientras que el bien se identifica con la luz. Completamente de acuerdo. Y es bien interesante porque otra manera de interpretar la materia, lo dices muy bien ahora con esta metáfora de la oscuridad, porque una de las cosas fundamentales de la materia es que es radicalmente homogénea, ¿no? Igual que la oscuridad, ¿no? O sea, si la oscuridad en serio, ¿no? O sea, piensa en la oscuridad como cuando se meten a un cuarto, una covacha completamente a oscuras, ¿sí? Y la cierran. O sea, no hay manera de discernir nada. Todo es absolutamente idéntico, absolutamente imposible de verse. Y es verdad que el bien es la luz. Nuestra realidad, sin embargo, nuestra existencia en medio del bien absoluto y la materia como radical y profunda oscuridad, estos serían como los dos extremos de la realidad. Y lo que hay en medio, ¿no? A pesar de que está graduado, como veremos en un momento más, bueno, si me da tiempo espero, justamente lo que está en medio eh, es siempre algo así como el encuentro de claroscuros. Es la confluencia de la luz con la oscuridad. Luego, la materia se halla presente, desde luego, pero no gobierna todo, y la luz allí está también presente y le da sentido a la oscuridad. En ese sentido, bien mal juegan siempre, porque también cada cosa que existe en esta realidad está más o menos alejada del bien. Y en ese sentido, entre tanto más alejado esté, pues tanto menos luminosa será, ¿no? Pero definitivamente lo extremo es el bien en sí, que es luz plena, ¿no?
Y acá vuelve, de hecho el propio Plotino va a volver sobre la metáfora que ya nos enseña Platón en la República, en el libro sexto, ¿no? En la analogía que plantea, ¿no? O en la relación de parentesco que plantea del bien con el sol, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, vienen muchas más preguntas. A ver, Joshua, las respondo lo más rápido que pueda. Venga, Joshua dice, buenas, Carlos, quisiera saber, siguiendo el ejemplo de la silla y el ojo, si alguien careciera de una extremidad, ¿se podría decir que el humano se deshumaniza? ¿Cabría decir que no es un humano total, como si perdiera humanidad? Ajá. No, en realidad no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad no supone eh, a ver, perdón, me corrijo. La humanidad supone tener cuerpo y alma, ¿vale? Pero lo más importante de la humanidad es el alma. Por lo tanto, si uno pierde un ojo o si uno pierde un brazo, lo que pierde es una parte del cuerpo, y hemos dicho que el cuerpo no es la parte más relevante de la humanidad. Por lo tanto, perder un cuerpo, una parte del cuerpo, no es deshumanizar al humano. Es peor cuando el alma se corrompe por el conjunto de afecciones que le pueden acontecer en la existencia. Es decir, que se vea agobiada de las pasiones, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, que no pueda evitar continuamente comer y comer y comer y comer y comer. El alma que se desmesura en esa medida está enferma, se corrompe, y en esa medida, esta sí que puede perder su sentido y puede perder su pulcritud, permíteme decirlo así. Eso es peor desde la perspectiva neoplatónica que perder un miembro del cuerpo, ¿vale? Porque tú podrías no tener un miembro del cuerpo y sin embargo tener un alma incólume, perfectamente dispuesta. Es más, el propio Plotino es un ejemplo clarísimo de esto. Recordarán ustedes, y si no lo recuerdan lo informo ahora, que Plotino pierde la vista, ¿sí? De hecho, se dice que las últimas Eneadas también en gran medida están muy descuidadas en la escritura porque ya no veía. Y sin embargo, su alma sería el ejemplo, digamos, de alguien que está abocado de manera eximia a la contemplación de lo absoluto, del uno bien, ¿no? Del bien en sí. En esa medida, que no tenga visión Plotino, que no tenga ojos, no hace en lo más mínimo que pierda humanidad. Y no solo esto, sino que dado que su alma está profundamente constituida, el hecho de que no tenga este órgano del cuerpo no impide que él, pues evidentemente, sublime su condición humana, ¿vale? Bueno, espero mínimamente haber sido claro al respecto. Pregunta Alejandro Domínguez, ¿qué papel juega para Plotino este bien como realidad perenne absoluta? Ok, y digamos acotas, en el sentido de que Plotino lo postula como aquello que articula a la realidad, en contraste con Aristóteles que apuesta por una entidad trascendente, es decir, el bien es para Plotino una entidad inmanente que articula a la realidad. Ok, Alejandro, dame un segundito y ahorita con lo que viene de la expresión intento responder tu pregunta, ¿vale? Y Daria nuevamente dice, si el mal es ausencia, ¿hay un castigo para la maldad? ¿Un castigo metafísico? No exactamente. El mal no se castiga, no tiene todavía esta connotación, digamos, que de hecho va a ser asumida más bien por cierto cristianismo, ¿no? O sea, ni siquiera el cristianismo que va a estar más vinculado al neoplatonismo, me parece. No, en realidad, el mal es el mismo un castigo, ¿no? En todo caso. Es decir, ya el puro hecho de hallarse en el mal, pues es en sí mismo una afectación, ¿no? No es que por estar en el mal deba haber después una suerte de actividad que sancione precisamente estar en el mal, ¿no? Bien, bueno, continúo un poquito para tratar de acabar esta eneada, ¿no? Ya han salido bastantes interrogantes interesantes. Bien, decíamos que Plotino decía que, bueno, la parte más excelente es el alma, pero el alma además se torna no solo, o sea, es excelente porque ella misma ya está emparentada en algún sentido con el bien. Pero además el alma tiene la actividad propia de contemplar. O sea, digamos, la actividad más propia del alma, ¿sí? Es la de la capacidad de contemplar
en este caso en específico, contemplar la realidad absoluta que es el bien. Entonces, no solamente es que el alma sea buena por ser alma y por ser, digamos, emanación del bien, sino que el alma, aparte de ser una emanación del bien, tiene como actividad propia, hay un movimiento propio del alma, que es justamente el de captar, comprender, quizá este verbo sea un poco más accesible, ¿no? Comprender lo que es el bien, ¿sí? Y en esa medida, el alma que se aboca a esa comprensión del bien, no solo es buena porque ya está emparentada con el bien, sino que es buena porque se ejercita por tratar de llegar por ella misma al bien. Y en esa medida, esta alma, que no solamente por ser alma ya es buena, sino ejerciendo su facultad más propia, alcanza a comprender el bien, esta alma es la que dice Plotino, es el alma eximia, la mejor alma posible. Y por supuesto, esta es la que en gran medida va a poder apresar mejor justamente el fundamento de la realidad en su conjunto. ¿Vale? Bien, esto es algo que sigue avanzando Plotino. Bueno, acá hay una nueva pregunta de Alicia Flores. Hola Alicia, gusto en saludarte por acá. Con respecto a la muerte, ¿qué sucede con el alma en ausencia del cuerpo vivo? Igual, aguántame tu pregunta porque esa es la parte final de esta exposición. Hacia allá vamos, ¿vale? Bien. Ok. Ahora que estoy mencionando esto de que el alma, por un lado, en tanto que es una emanación, está emparentada, digamos, con el bien, con este bien absoluto del que les hablo, y también ejerce la acción por la cual logra comprender a eso que la ha producido, o sea, comprende al bien que es lo que produce al alma, ¿sí? Podemos decir que las cosas, dice Plotino, hay cosas que, o sea, las cosas participan del bien, de ese bien absoluto, supremo, de dos maneras, o bien por semejanza, o bien por ejercitación, por ejercicio. Y el alma, precisamente, es un ejemplo de este tipo de realidades en el mundo que justamente participan del bien por estos dos modos. Insisto, por semejanza significa que las cosas son parecidas al bien, incluso lo son porque son emanaciones del bien. Muy concretamente, esto es claro con el alma y la inteligencia. Ahora voy a explicar esto de las emanaciones. Pero aparte de que hay estas realidades que se parecen, se asemejan al bien, también está la realidad que no solo se asemeja, sino que en su actividad comprende al bien. Y el alma, sin lugar a dudas, es justamente esta realidad que logra las dos cosas. Ser buena por semejante al bien absoluto y ser buena porque ejercita su facultad de comprender qué es el bien. Y en ese sentido regresa al bien como tal. Bueno, en ese sentido, claro, las cosas que alcanzan su bien, ¿sí? Las alcanzan porque ejercen la actividad que les es propia, ¿sí? Acabo de postular la idea de que el alma tiene como actividad propia y la más excelente de sus actividades, de hecho, la comprensión de lo que es bueno. Entonces, si ejerce su actividad propia, definitivamente lo que vamos a encontrar es que por esa actividad que está realizando, ¿sí? Por esa actividad que le es inherente al alma, el alma alcanza el bien, ¿vale? Uh-huh. Logra realizar el bien en ella. Eso es lo que quiero decir. Bueno, ahora, el resto de cosas que no son almas, ¿sí? Si realizan su actividad de la mejor manera posible, por ejemplo, un árbol creciendo, ¿sí? O una planta floreciendo, vuelvo al árbol y además pongo un ejemplo que a pesar del confinamiento, pues todavía se alcanza a percibir por acá, ¿no? Que es que de pronto uno puede encontrarse por allí, si mira por alguna ventana, o quizá en una foto, pues cómo florece la jacaranda, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y la jacaranda, sin embargo, florece. Entonces, claro, que la jacaranda realice esta actividad que le es propia, significa que alcanza su bien, alcanza
al bien, de tal manera que la jacaranda participa del bien por ejercitación, ¿sí? La jacaranda no se parece, o sea, no es semejante al bien, ajá, pero participa del bien, no por semejanza, que era un modo de participación, sino por ejercitación. Ejerciendo su actividad propia, la jacaranda logra el bien, lo alcanza, ¿sí? Esto no quiere decir, evidentemente, que la jacaranda tenga algo así como una conciencia cognitiva y al alcanzar su bien diga, oh, claro, ya entendí que es el bien. No, no, no. El bien no es una cosa que solamente se entienda de una manera teórica o intelectiva o, digamos, conceptual, quiero decir, ¿no? Eso nos pasa a nosotros los humanos, pero el resto de entidades, ¿sí?, participa del bien por su actividad inherente, ¿de acuerdo? Por eso la jacaranda logra su bien realizando lo que le es propio, no en el sentido de la comprensión teórica. Eso nos va a pasar a nosotros, porque además tenemos alma que tiene esta posibilidad, la de la comprensión teórica, ¿de acuerdo? Bien, ok. Bien, me voy a pasar un poquito más adelante. Uh-huh. Vengo a la confrontación entre Plotino y Aristóteles. Para Plotino, desde luego que podemos considerar que lo último, lo máximo, lo fundamental de la realidad, ¿sí? Desde luego que puede ser algo, ¿no?, que sea perfecto por sí mismo y que tenga la característica de motivar al resto de cosas hacia la obtención de este fin último. A ver, voy a tratar de explicarme un poquito más, ¿sí? Este bien absoluto, este bien en sí, del que nos está hablando Plotino, en algún sentido va a recuperar la idea aristotélica de que todas las cosas tienden a su propio fin, ¿sí? Es decir, todas las cosas tienen una meta última que alcanzar. Y esa meta última que se alcanza es algo así como la forma final que les es propia. Y entonces, cuando algo se va desarrollando hasta esta forma final, ¿no?, cuando llega y efectivamente alcanza esta forma final, decimos que esa cosa ha llegado a su realización. Es decir, ha alcanzado su meta, ha alcanzado su fin y en ese sentido ha alcanzado su propio bien. ¿De acuerdo? Bueno, en este sentido, Plotino dice, claro, el bien absoluto, de este del que hablamos, supremo, ¿sí?, es la tendencia de todas las cosas. Todo, humanos, perros, hurones, árboles, la jacaranda, las piedras, todo tiende al bien, ¿sí? Todo intenta realizar el bien, ¿de acuerdo? En ese sentido, cabe decir que todas las cosas son expresión, ecos, réplicas de la bonanza en su respectiva proporción, en su respectivo nivel. Y en esa medida, el bien efectivamente es aquello que las cosas desean, en el sentido de que tienden a ellas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que las cosas desean el bien, por favor, no lo interpretemos antropomórficamente, porque claro, cuando nosotros hablamos de deseo, además solemos interpretar el deseo como algo desiderativo, algo que incluso está mediado en alguna medida por la decisión de querer una cosa, ¿de acuerdo? Las cosas no es que decidan querer, las cosas no pueden evitar buscar lo que les es propio. Es un poco como el agua, ¿no? Como los ríos, que ellos van abriendo sus caminos, ¿sí? Ellos desean surcar. Esto no quiere decir que el río decide por dónde va a transitar, sino que el río se expande y en ese expandirse se expresa. Pues así las cosas buscan el bien, no porque lo decidan, sino porque están inevitablemente convocadas a él. ¿Mm? Naturalmente los humanos, pues también, lo que buscamos siempre es estar bien, y acá en todos los sentidos, en el sentido de hallarnos completos, hallarnos bien de salud y hallarnos en el bien moral, la mejor de las veces, desde luego, ¿sí? Bien, entonces, lo que ocurre acá es que en esta coincidencia que tiene Plotino con Aristóteles, las cosas van muy bien, pero
Ocurre que Aristóteles piensa que la finalidad última de la realidad en su conjunto es una entidad, ¿sí? Es algo que es, ¿sí? Un ente supremo, superior, absoluto, en el sentido que no depende de ningún otro ente, sino que por sí mismo él es lo que es. Este ente absoluto de Aristóteles, que es del que nos habla en su libro Lambda o 12 de la metafísica, que además Aristóteles no tiene empacho en denominar lo divino o Dios, ¿verdad? Este ente absoluto, pues precisamente es eso, una entidad, una sustancia. La palabra griega es usía, ¿no? Es una sustancia que además tiene la característica de ser absolutamente formal, o sea, carente por completo de materia. Esa sustancia de la que nos habla Aristóteles, esa sustancia primerísima, ¿sí? Esa entidad que rige todo, que mueve a todas las cosas, ¿sí? Esa entidad pues no tiene textura, no tiene color, no tiene aroma, no tiene sabor, no tiene ningún tipo de característica sensible, porque es inmaterial. Y esa sustancia primerísima solamente es comprensible, es inteligible. ¿De acuerdo? Pero además, esa sustancia primerísima de Aristóteles, nos dice el Estagirita, esa sustancia primerísima realiza una actividad. ¿Cuál? La actividad de pensar. Esa sustancia primera se piensa a sí misma. Y en ese pensar que es la actividad en virtud de la cual algo se coloca en comillas enfrente para que pueda contemplarlo, y eso que estoy contemplando, ¿sí? En el caso de esta sustancia primerísima, no es otra cosa que yo mismo. Permítanme un ejemplo muy burdo, pero para que nos entendamos. Es como ahora mismo yo me veo a mí mismo en esta grabación y entonces me contemplo, bueno, me veo a mí mismo y entonces el objeto de mi visión coincide con el ser que está ejerciendo la visión. ¿De acuerdo? Es como cuando se pone enfrente a un espejo. El objeto de la visión de ese espejo es no otro que el individuo que está ejerciendo la acción de mirar. Y lo que ve es a sí mismo. ¿Ven? Es este movimiento, una especie de circularidad. ¿Vale? Pues ese es el movimiento que hace este principio primerísimo, esta sustancia primerísima para Aristóteles. Y en ese pensarse a sí mismo, este movimiento primero es el movimiento que atrae a todas las cosas hacia él. Por esa razón, esa sustancia primera de Aristóteles, que se piensa a sí misma, es el primer motor, porque es el primer motor inmóvil. Le llama así porque efectivamente está en acto y en actividad, ¿verdad? Pensarse a sí mismo, ¿sí? Pero no se desplaza. Si ese primer motor inmóvil no hace esto, ¿de acuerdo? Perdonen que juegue con la cámara ahora, ¿no? para que nos entendamos. Ese primer motor no se desplaza, no cambia, no deja de ser y luego viene a ser, sino que persiste siendo el que es. Por eso este primer motor es sustancia, ontológicamente es lo que es y lo es siempre, ¿de acuerdo? Y además ejerce la actividad de pensar, de pensarse a sí mismo. Y en ese movimiento hace que el resto de cosas se aproximen a él, intenten llegar a él. Por eso mueve a lo demás sin él mismo moverse, es decir, desplazarse. Bueno, hasta ahí muy bien Aristóteles. Plotino lo que va a rescatar de esta idea aristotélica es la idea de que el bien es algo que está allí y que atrae a todas las cosas, ¿vale? Pero en lo que no va a estar de acuerdo con Aristóteles, según esta Eneada que estamos comentando, el capítulo 7 de la Eneada primera, es que para Aristóteles eso último es una sustancia y es inteligencia, es decir, la capacidad de pensarse a sí mismo, es la que estábamos mencionando. Para Plotino, el bien está incluso por encima de cualquier sustancia, incluso esa de la que habla Aristóteles, y está por encima del acto de pensar, ¿sí? Está por encima. Es decir, el bien para Plotino está más arriba,
bueno, si se quiere usar la metáfora de ascenso, ¿no? O está más en lo profundo, más en el fondo, en el corazón de la realidad de lo que el primer motor aristotélico presume estar. Entonces, Plotino dice además, el problema con Aristóteles es que él cree que esa sustancia primera es buena, ¿sí? Y cree que el bien es bueno porque es una sustancia y porque es una intelección. Es decir, Aristóteles condiciona al bien. Para Aristóteles el bien es tal porque se encuentra en una sustancia, porque se encuentra en una actividad, la de la intelección. ¿De acuerdo? Y Plotino, vean esta sutileza, es absolutamente interesante y muy abstracta, por cierto. Para Plotino, el bien no es bueno porque esté en algo, en una sustancia perfecta. No, no, no. El bien es bueno en sí mismo. El bien no necesita estar en una determinada sustancia o estar en la actividad de pensar. El bien es bueno y es bueno incondicionalmente. Nada condiciona al bien. El bien, por lo tanto, es una realidad que está libre, suelta, por eso es absoluta, está suelta, ¿sí? De cualquier entidad y de cualquier intelección. Por esta razón, el bien está más allá, ¿sí? Más allá del intelecto, de la inteligencia, del pensamiento y de las entidades. Por lo tanto, de aquí se deriva una conclusión muy fuerte. En Plotino, el bien no es un ente, no es una entidad. El bien, en ese sentido, no es una cosa. Y como no es una cosa, eso genera un gran conflicto en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque como ya nos adelantaba el gran maestro Parménides de Lea, ¿verdad? El pensamiento, ¿no? En el griego el término sería nous y la acción sería el dianoein, ¿no? La dianoein, la capacidad de inteligir, de pensar. El pensamiento siempre tiene que pensar en algo, ¿sí? En algo que es, además. Por lo tanto, el carácter de ser de las cosas coincide siempre con el acto de pensar. Por eso decimos que literalmente siempre pensamos en algo. Pero si el bien no es un algo, fíjense nada más, el bien se escapa del pensamiento. Por esta razón, en Plotino no podemos llegar a la realidad absoluta del bien a través de conceptos, a través de palabras o a través de ideas, o sea, de ideas de la cabeza, quiero decir, ¿no? Bueno, ni siquiera de las ideas platónicas, ellas apenas nos incitan a llegar hacia el bien, pero el bien no se le apresa con una conceptualización clara, teóricamente hablando. Y en esta medida, el bien rebasa por mucho la posibilidad de la intelección. Es una vivencia plena. Por eso algunos le llaman en algún sentido mística. Yo prefiero cuidarme, no quisiera tildar de místico a Plotino porque la mística tiene algunas características que están asociadas hacia otros lados, pero ciertamente es una vivencia, una experiencia que rebasa al pensamiento. Es un encuentro con lo absoluto que, por cierto, se da de manera inefable. No hay manera de hablar del bien más que simbólica o metafóricamente, como recordaba hace un momento Balfer en los comentarios. En ese sentido, Plotino rebasa a Aristóteles, porque para Aristóteles efectivamente la realidad en última instancia se sustenta por una sustancia última que es justamente el primer motor inmóvil. Para Plotino, la realidad en su conjunto se sustenta por una, permítanme decirlo así, aunque suene reiterativo o plenástico, ¿sí? Se sustenta por una realidad, le llamo realidad porque se trata de algo en sí mismo, independiente de los seres humanos y de cualquier otro ser, es una realidad que rebasa y trasciende a la inteligencia, a cualquier acto intelectivo y a cualquier entidad que exista. Y ese bien, por ser algo que rebasa todo
por ser rotundamente absoluto, o sea, suelto de cualquier cosa, eso es lo rotundo y radicalmente libre, lo que no depende de nada más. Y eso que no depende de nada más es, sin embargo, de lo que dependen todas las cosas. Por eso, todo lo que existe en esta realidad, en última instancia, depende del bien. Y por eso, todas las cosas que están en esta realidad, ¿sí? En última instancia, en alguna medida, en un sentido, son buenas, aunque no cabalmente. ¿Por qué? Porque lo único bueno cabal es esa realidad absoluta. Por tanto, esta realidad es ella misma buena, porque es una imagen, una emanación en última instancia de esa bondad primaria, absoluta, que rebasa la inteligencia y que rebasa, por supuesto, a cualquier sustancia o entidad que exista. Ningún concepto, ninguna cosa, ningún compuesto entre concepto y cosa va a lograr apresar nunca al bien. Entonces, fíjense, esto nos lleva a una conclusión interesante. Preguntar qué es el bien es una pregunta incorrecta en sentido estricto, porque la pregunta ¿qué es? Lo que está persiguiendo es precisamente una entidad. Dime el tipo de entidad en que consiste esa cosa que se llama bien. Pero como ha dicho Plotino, y lo dice contundentemente en este pasaje que estamos comentando, capítulo séptimo de la Eneada primera, concretamente en el segundo subapartado de ese capítulo séptimo, como lo dice Plotino explícitamente, el bien rebasa a cualquier inteligencia y a cualquier entidad. Entonces la pregunta ¿qué es el bien? Es una pregunta incorrectamente formulada. Repito, es incorrecta la pregunta porque ¿qué es? Siempre busca un ente, siempre busca una entidad. Y como el bien no es una entidad, la pregunta no se puede responder así. ¿De acuerdo? Entonces, la vía de acceso no es indagando mediante preguntas por el bien, sino más bien, perdonen el juego de palabras, sino más bien es comprender el sentido al cual se dirigen todas las cosas, incluida nuestro propio ser como humanos, el alma que supuestamente tenemos y que está de hecho en la realidad en su conjunto, porque hay un alma del mundo entero, digamos, y desde luego el sentido, este sí que intelectual, inteligible, de la propia realidad. En ese tenor, ¿sí? Para acceder al bien no hay que preguntar por el bien, sino aprender a vivir y entender observando cuál es el sentido de las cosas. Bien, precisamente por todo esto, miren, Balfer acaba de hacer una acotación que me parece muy importante, ¿no? Plotino reafirma el carácter inefable e irracional e incomprensible del uno, claro, o sea, es decir, es irracional, yo preferiría decir arracional, es decir, al margen de la razón, porque, bueno, evidentemente la razón estaría, digamos, subsumida a la inteligencia, ¿no? Y en ese sentido, la comprensión del bien es arracional porque, una vez más, está por encima de lo intelectual y, naturalmente, de la entidad, ¿no? Bien, en esto es en donde va a sintetizarnos Plotino también su esquema de la organización de la realidad. En el segundo apartado del capítulo 7 de la primera Eneada, Plotino dice o se pregunta, bueno, ¿de qué manera es que participan, ¿no? O de qué manera es que están suspendidas todas las cosas del bien. Es decir, el bien es algo así como el gran gancho desde el cual todo lo demás está suspendido, ¿no? Colgado, cabe decir metafóricamente, ¿no? Y claro, lo que va a ocurrir acá es que Plotino dice que todas las cosas de alguna manera están suspendidas, soportadas por el bien, de la siguiente manera. Por un lado, las cosas inanimadas, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de las piedras, me gustan mucho las piedras. Las cosas inanimadas, bueno, participan, digamos, de lo que podemos considerar como el gran alma del mundo, ¿no? Es decir,
cada cosa singular inanimada, inerte, ¿no? Los granos de la arena, las piedras, los minerales, en fin, cualquier cosa que ustedes puedan observar en la naturaleza de carácter inanimado, ¿no? Inerte diríamos. Bueno, todo eso, sin embargo, opera y responde a un sentido, ¿sí? Nunca nada, salvo por intervención humana, eso nos queda muy claro siempre, desde luego, nunca nada en la naturaleza ocurre de una manera arbitraria, ¿sí? Y están las cosas donde eventualmente han de estar. Entonces, ese orden, esa ordenación está respondiendo a una dinámica, ¿no? Una movilidad de la propia realidad, de la propia naturaleza en este contexto. Y esa dinámica propia de la naturaleza es lo que podemos, de manera muy rápida, no me quiero detener demasiado en la noción de alma en Plotino, porque es muy complejo y muy amplio, pero es lo que podríamos evidenciar como efecto de esta gran alma de la naturaleza. Y en ese sentido, claro, todas las cosas, por estar de alguna manera vinculadas o sometidas, soportadas, cabe decir mejor, por esa alma, y en tanto que el alma es está emparentada con el bien, ya todas las cosas, incluso inertes, en alguna medida, son buenas. Bueno, me gustaría esquematizar las cosas de la manera más tradicional posible sobre la concepción plotiniana de la realidad, ¿no? Lo fundamental, como les he dicho, pues es el bien. Plotino le denomina incluso uno bien, ¿no? Porque este bien es lo más simple, simplísimo, uno, ¿no? Y es lo óptimo, por eso es el sumo bien. Y entonces ese es el fundamento de todo. Este uno bien, por ser constituido como sobreabundancia, ¿sí? De él, por esta sobreabundancia, sin merma en él, emana un siguiente momento que va a ser considerado como la inteligencia. Es decir, el fundamento emana y genera desde sí una otra realidad a la que se le va a denominar nous, inteligencia, o intelecto cabe llamarle también, ¿no? Esta inteligencia, desde luego, es este pensamiento puro que se piensa a sí mismo. Aquí habría, digamos, una coincidencia con Aristóteles. Pero observen cómo esa inteligencia, por lo que les he explicado hace un momento, estaría después de ese fundamento último, que es el bien. Esta inteligencia alberga las formas de todo lo que va a existir. Gracias a esta inteligencia surgen las ideas, ¿no? Algo así como los bocetos generales a partir de los cuales la realidad material va a ser configurada. De esta inteligencia, en este movimiento del pensarse a sí misma, porque es movimiento dinámico, va a emanar, igual que emanó de lo uno, emanó la inteligencia, igual va a emanar de la inteligencia por sobreabundancia un tercer ámbito que no es otro que el alma. Y el alma es justo lo que va a dotar de vitalidad, de dinamismo, ¿sí? A toda la realidad en su conjunto. Por lo tanto, esta realidad no es sino, digamos, el resultado de estas tres hipóstasis, es el término técnico en Plotino, ¿no? Y estas tres hipóstasis son efectivamente, ¿no?, las que vamos a poder encontrar incluso en lo más simple de la realidad, como lo son las piedras. Las piedras están por una dinámica vital, es decir, propiedad del alma del mundo, según una racionalidad inherente a este mundo, es decir, una inteligencia, y desde luego proclive y tendiente, ¿sí?, hacia la mejor realización de sí, o sea, hacia el bien. Por tanto, este esquema plotiniano, espero haber sido mínimamente claro. El uno emana la inteligencia emana al alma, el alma emana para consolidar la realidad sensible, material que vivimos. Pero no es que solo el alma configure lo sensible, sino que implícitamente, como eco, que es el alma de la inteligencia y del bien, todo lo sensible es simultáneamente animado, inteligente y bueno. Y naturalmente uno, porque el uno bien es el fundamento último. Bien, considerado esto, pues todas las cosas, dado este esquema, participan del bien en alguna medida. Y en ese sentido, se corrobora el hecho de que el bien es aquello de lo cual todo, absolutamente todo, pende. Bien,
Plotino va a concluir con su tercer apartado del capítulo 7 de la Eneada Primera, su reflexión sobre la muerte. Y ahí viene la respuesta que dejé pendiente de Alicia Flores. Y bueno, todo esto que acabo de explicar del bien como sustento de la realidad absoluta, espero que haya sido suficiente para responderle a Alejandro Domínguez, que también le había dejado pendiente la pregunta, ¿no? Bueno, Plotino se pregunta, en un diálogo hipotético, digamos, ¿no? Se pregunta si la muerte puede ser interpretada como un mal de la vida, ¿no? Porque la vida, en tanto actividad propia de un ser vivo, pues ese es su bien, y uno pensaría, bueno, pues la muerte, que es ausencia de vida, parecería ser el mal, ¿no? Sin embargo, Plotino rechaza la idea de que de que la muerte sea un mal. Y la rechaza por lo siguiente. Por un lado, argumenta de este modo, diciendo que en realidad, cuando la muerte acontece, no es que se agote o deje de haber vida en un sentido completo, total, ¿no? O dicho de otro modo, no es que la muerte sea una afección de la vida. O sea, cuando uno está vivo, uno padece cosas, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, acontecen males, ¿no? Por ejemplo, en vida padecemos deficiencia visual. Yo soy uno de esos casos, ¿no? Algunos van a padecer deficiencias en la salud, ¿no? En diversos ámbitos, ¿no? Deficiencias en la respiración, deficiencia para defender su cuerpo, deficiencias de todo tipo. Bueno, pero todos los padecimientos se dan en la vida. Con la muerte, dice Plotino, no ocurre así. La muerte no se da en la vida. La muerte, cuando llega, implica que ya no hay vida. Y por lo tanto, la muerte no se da en la vida, sino a cambio de la vida. ¿De acuerdo? Digamos que la muerte sería un estadio diferente al de la vida, no una cosa que se vive dentro de la vida. Perdonen el juego de palabras. Puesto que la muerte no es un padecimiento de la vida, entonces no es un mal. Aquí, por cierto, este modo de argumentar de Plotino me recuerda muchísimo a uno de los famosos 4 remedios de Epicuro, ¿no? El famoso tetrafármacon de Epicuro. En uno de ellos, justamente, ofrece el alivio al miedo a la muerte, bajo la consigna de que cuando la muerte está, la vida ya no, y mientras la vida está, la muerte no. Por tanto, la muerte no es algo que deba preocuparnos, ¿no? Entonces, un poco la síntesis de ese remedio. Por lo tanto, claro, en ese sentido, la muerte pues no es algo que interfiera con la vida, ¿sí? Más todavía, Plotino incluso llega a decir, en todo caso, cuando morimos, lo que ocurre es que se desprende el alma del cuerpo. Y dado que el alma es lo mejor de lo humano, ¿no? Por lo que hemos dicho al principio de esta charla, cuando se desprende el alma del cuerpo, pues está incluso mejor. Por lo tanto, si la muerte propicia estar mejor, definitivamente no la podemos considerar como un mal. Además, el alma, piensa Plotino, persistirá más allá de la vida corporal, ¿sí? Cabe pensar, en todo caso, que el alma tiene una vida de otra naturaleza, una vida distinta a la vida que se tiene mientras está con el cuerpo. Y por tanto, la muerte no es lo opuesto de la vida, sino solamente un momento por el cual la vida cambia de dimensión para que siga existiendo, pero ahora sin el cuerpo. Sigue existiendo el alma, quiero decir, pero ahora sin el cuerpo. Pero Plotino agrega algo más. Si además de todo, nuestra alma singular, cuando se desprende del cuerpo, no solamente persiste con independencia del cuerpo, sino que además se reúne con el alma de la realidad en su conjunto, con el alma universal, podríamos llamarla así. Si se da esa reunión del alma singular con el alma del todo, entonces, justamente allí, el alma se enriquece, ¿sí?
vuelve a su estado originario. De tal manera que eso es todavía volver a una plenitud mayor de la que se tenía cuando estaba uno en carne y hueso. De tal manera que todas estas razones son las que Plotino ofrece para reconocer que la muerte no solo no es un mal, sino que incluso deberíamos verlo como un bien. Uh-huh. Y concluye con unas líneas que a mí personalmente me recuerdan mucho al Fedón de Platón, desde luego, ¿no? Y con él a toda una tradición que proviene del orfismo y el pitagorismo, en virtud de la cual considera Plotino que, en todo caso, el alma del individuo, cuando logra ejercitarse en lo que le es propio, o sea, en la comprensión del bien, ¿no? en el desarrollo intelectual, cuando logra eso, el alma, de alguna manera ya se está preparando para morir. Está aprendiendo, mientras vive en carne y hueso, a vivir en esa otra dimensión de vida que es la vida del alma, simplemente. Entonces, la filosofía para Plotino va a ser precisamente, igual que Platón en el Fedón, una preparación para la muerte. Pero cuidado, no en este sentido de que te hagas coco wash en tu cabeza, de que un día te vas a morir, sino en el sentido de que comprendas que lo que va a existir siempre y va a permanecer siempre es aquello que con el intelecto captamos y aquella realidad que precisamente tiene el intelecto para captar a esas formas eternas y a esa realidad última que es el bien. Por tanto, la filosofía es una preparación para morir en el sentido de aprender a no depender del todo de la materia del cuerpo ni de sus afecciones. Es aprender a vivir liberado, ¿sí? Aun cuando se está en esta no quisiera llamarle prisión para no caer en un equívoco terminológico, aunque es un término que usan Platón y Plotino. Pero bueno, sí en este encierro, vamos a llamarla así, en esta cuarentena perenne, desde que nace uno hasta que fallece en el cuerpo, por la cual atraviesa el alma, ¿no? La filosofía es aprender a liberarse anímicamente y en ese sentido, en lo posible, ser libre a pesar de hallarse en el cuerpo. Lo cual, repito, no quiere decir que debemos deliberadamente atentar contra el cuerpo. Se trata simplemente de no creer que el cuerpo es lo más importante. Y cuando uno entiende esto, comprenderá también que en el momento en el que desprendamos el alma del cuerpo, no morimos y no desaparecemos, sino que auténticamente renacemos en una realidad mucho mejor y en todo caso más buena, ¿no? Y ahí concluye Plotino ese pasaje. Se dice que esta Eneada es la última de acuerdo con la cronología de la vida de Plotino, casi como si fuese el sumum de las últimas palabras que el filósofo declaró. Y a mí particularmente me llenan de mucha emoción porque creo que el neoplatonismo tiene justamente la cualidad de ser una filosofía, nunca mejor dicho, optimista, ¿sí? Es decir, una filosofía abocada a lo bueno, al bien en sí. Y en ese sentido que no desestima nada, sino que comprende el sentido de todo. Y comprende que todo lo que aparentemente es malo no lo es ni perenne ni eternamente, ni tampoco como expresión de una maldad universal o óntica que esté presente allí, sino siempre es algo efímero, pasajero, y que responde en todo caso a un sentido bueno, mucho mejor y en última instancia duradero y eterno. Pues bueno, ya no me extiendo más. Esto es de lo que habla esta Eneada. Dejé ahí algunas ideas para seguirlas pensando. Eso es parte de meditar en torno a estos pasajes. No me quiero ir sin seguir viendo algunas de las preguntas de por acá. Emiliano Peñalosa vuelves a preguntarme, todo emana del uno bien, pero también todo retorna a él. Sí, en el sentido de que todo tiende a la realización del bien, ¿no? O sea, aquí un poco el esquema aristotélico plotiniano se vinculan, se acercan bastante, ¿no? Entonces, si todas las cosas procuran la realización de lo que les es más propio y lo logran, en ese sentido regresan a él, ¿no?
no en el sentido literal de que las cosas emigren, ¿no? Hasta donde está el bien, ¿no? No en ese sentido literal de desplazamiento local. Es un retorno en el sentido de la consecución y realización a su justa proporción del bien. En ese sentido es que las cosas regresan al bien. Bueno, espero haber mínimamente respondido, ¿no? Nayeli Nava pregunta, ¿se podría decir que la muerte da término a una entidad? Bueno, da término, sí, a una entidad compuesta, ¿sí? La compuesta de alma-cuerpo, ¿no? Pero el elemento fundamental de ese compuesto es a su vez una entidad, el alma, ¿no? De tal manera que da fin a una entidad compuesta, pero permite la liberación de una entidad simple, ¿no? El alma. Entonces, en ese sentido, sí. Bien. Bueno, planteamos una alternativa. O la muerte es complemento de la realidad al morir la materia. La muerte es complemento de la realidad al morir la materia. No, me parece que esto último no es el caso en Plotino, más bien es lo otro, ¿no? Es decir, la muerte es el término de un compuesto de entidad y liberación de una entidad simple, ¿no? Más bien va por acá. Bueno. Pues me parece que son todas las preguntas que hasta ahora se han hecho. Pues bien, la sesión está a punto de culminar. Espero haber logrado transmitirles algo de este gran pensador, de Plotino. Este capítulo séptimo de la Eneada Primera es, sin lugar a dudas, un texto muy útil para entender en lo general o en una aproximación general al pensamiento total de Plotino, pero que desde luego necesita el complemento de prácticamente el resto de las Eneadas para tener, pues obviamente, mayor sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, me deja muy importante la enseñanza plotiniana de que no todo es entidad, de que no todo es sustancia, de tal manera que es interesantísimo, porque lo que inaugura Plotino es una dirección de la metafísica que no es ontológica. Y eso es muy importante. La tradición filosófica no atendió del todo esto. Y efectivamente hay resonancias en otros grandes filósofos como Spinoza, en donde se alcanza a atisbar que la metafísica no siempre tiene que estar asociada a la ontología, al estudio del ente, ¿no? Sino que puede estar asociada al estudio de la enología, es decir, de lo uno, de lo que es allende la entidad. Ese camino de la metafísica no ha sido suficientemente explorado a mi juicio. Puede que me equivoque, espero que los colegas que son más versados en la materia me puedan orientar, pero creo que en Plotino encontramos justamente esta diferenciación. Y el imperio de la tradición aristotélica es la que nos ha hecho creer que la filosofía, y concretamente en el área de la metafísica, han de pensar al ser, o sea, al ente, o incluso a la diferenciación entre el ser y el ente, y han perdido de lado, o dejado de lado, perdón, esta otra posibilidad de pensarlo más allá, o aquello que escapa al ente. En fin, es algo con lo que quería cerrar, es una meditación que me abre muchos caminos, espero que a ustedes les estimule para la reflexión y para quienes se dedican a estos temas, a lo mejor alguna beta de investigación. Y pues por mi parte es todo. Le agradezco una vez más al Seminario de Estudios Plotinianos, el Seminario de Emanaciones Plotinianas. Reitero la invitación a todos los que están siguiendo esta transmisión a suscribirse a su página de Facebook, vincularse a su seminario, es un grupo de Facebook también, lo encuentran igual como Seminario Emanaciones Plotinianas. Y desde luego pueden entrar en comunicación conmigo. Estoy en Facebook con mi nombre y hay una foto con mi rostro ahora que la están viendo, ahí la pueden encontrar. También me pueden contactar vía Twitter, estoy en @caralbap26, también ahí me pueden encontrar. Y desde luego, pues si hay alguna duda que se haya quedado todavía en el tintero, me pueden escribir y con mucho gusto intentaré resolverla. Nuevamente agradezco muchísimo la atención a esta transmisión y les deseo que se encuentren muy plotinianamente en el bien.